Saludos, futuros ingenieros e ingenieras de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Hoy vamos a tener la tercera clase que consiste en hilos de ejecución. Estos hilos, hebras, como ustedes lo conozcan, son los mismos que ustedes, es el mismo concepto de la que ustedes vieron en programación uno o 2, dependiendo del pensum, programación 2. Y entonces lo que aquí lo vamos a ver, esa vez lo veían un poco por encima, aquí lo vamos a ver a bajo nivel y más a nivel de sistema operativo. El contenido de esta clase es ver cuál es el concepto de hilos, en qué casos se utilizan hilos, cuáles son los diferentes modelos que existen y las librerías del sistema operativo que pueden utilizar para crear hilos. Las hebras o hilos de ejecución son pequeños procesos ejecutados dentro de un mismo espacio de direcciones común. Fíjense que son procesos, es un proceso como cualquier otro, solo que tienen un mismo espacio de direcciones con un padre común. Es decir, son básicamente serían dos procesos que vienen de un mismo padre y comparten memoria entre ellos mismos. Es diferente a un proceso hijo que se ejecuta en un espacio de direcciones separado. Perdón, la diferencia entre un proceso hijo a un hilo es que el proceso hijo va a tener su propio espacio de memoria, mientras que los hilos todos se ejecutan en el mismo espacio de direcciones. Por eso es que cuando ustedes programaban hilos en programación 2, ustedes podían leer variables o pasar variables entre de un hilo al otro, porque se encuentra en el mismo espacio de memoria. Cuando vayan a hacer este proceso separado, un proceso hijo, se dan cuenta de que cada quien tiene su propia espacio de direcciones de memoria y por lo tanto no puede compartirse esa información por defecto. Hebras o hilo de ejecución. Bueno, todo posee un contador de programa, pues obviamente para saber en qué posición se encuentra y poder ejecutar las líneas de código. Cada hilo posee un conjunto de registros y una pila. Es creada por un proceso y comparte la sección de código, la sección de datos y recursos del sistema operativo. Esta parte es clave. ¿Por qué? Porque resulta que un proceso puede crear hilos, como ustedes lo hacían previamente, y se va a compartir la sección de código, es decir, el código binario que se carga en memoria va a ser el mismo. Y la sección de datos y recursos del sistema operativo también se comparte. Generalmente una tarea o un proceso pesado posee una o muchas hebras, procesos ligeros. Un caso de esto, por ejemplo, puede ser un navegador como Firefox o Chrome, que cuando ustedes lo ejecutan, tiene un proceso pesado que es el inicial y a su vez va a tener muchas hebras que va a, por ejemplo, en el caso de Chrome, cada pestaña es un proceso y va a tener dentro muchas hebras. La hebra que se encarga de leer el CSS, del hilo principal, de renderizar la página, otro el de JavaScript, entre otras cosas. Cada uno de esos va a ser unos mini hilos que van a ser parte de un proceso como tal, que es la pestaña del navegador. Aquí tenemos lo que es monohilo y multihilo. Entonces, vamos, tenemos la memoria física. Dentro de la memoria física, cuando tenemos un monohilo, pues un proceso normal, que como el que ustedes probablemente programan la mayoría de las veces, tenemos el código de programa, tenemos el código como tal, binario, recuerden, 1 y 0, las instrucciones de assembler o binarias que se ejecutan en el procesador, los datos que vienen siendo los valores que tienen las variables, entre otras cosas. El puntero de archivos, es decir, de las direcciones de memoria donde que apuntan a los archivos que está abriendo ese programa. Y tenemos los registros y la pila, que son, digamos, ya la información para poder ejecutarse dentro del procesador. Y resulta que cuando ustedes crean un multihilo, fíjense cómo cada hilo va a tener su propio registro y su propia pila, porque cada uno va a ejecutar pedazos de código distintos. Pero el código, los datos y los punteros archivos se comparten entre sí, es la misma entre los tres. ¿Por qué? Porque cuando usted crea hilos, se crea el mismo código. Usted va a ejecutar el mismo código fuente, por así decirlo. Entonces, por lo tanto, la única diferencia es tener registros y pilas aparte para poder ejecutarse en forma paralela. Los usos de hilos. Los hilos no producen un aumento de rendimiento. Mucha gente cree que por utilizar hilos el programa va a funcionar más rápido. No, eso ya depende de cómo usted realiza su algoritmo. Si es que divide y aplica que si divide y vencerás o ese tipo de cosas, ahí sí. Pero los hilos como tal por sí mismos no aumentan el rendimiento. Son muy eficientes cuando hay muchos cálculos y operaciones de entrada y salida. Por ejemplo, cuando ustedes trabajan en comunicaciones y, o no sé, ya lo han visto en comunicaciones, cuando necesitan enviar un paquete a través de la red, ustedes creaban un hilo, porque entonces ese hilo lo que hacía era que mientras estaba esperando por los datos de la red, el resto del programa seguía ejecutándose en paralelo, pues. Lo otro que también esto es muy eficiente en equipos con varios CPUs. Hoy en día es normal, casi todas las computadoras hoy en día tienen varios CPU.
porque se aprovecha el procesamiento en paralelo. Yo puedo mandar cada hilo a un procesador distinto y se van a ejecutar de esa forma en paralelo. Entonces, por ejemplo, hay un ejemplo, por ejemplo, un procesador de texto, por ejemplo, en Word, cuando usted carga el programa y abre varios, pero usted abre un programa, abre un documento de Word, y entonces, por ejemplo, van a haber varios hilos corriendo, el hilo que se encarga de dibujar en pantalla. Por ejemplo, hay un hilo que se está revisando cuando está escribiendo, si hay errores ortográficos, de pronto puede haber otro hilo que se encargue de chequear la gramática, entre otras cosas. O, por ejemplo, un servidor web cada vez que recibe una petición de una página, él va a crear un hilo para poder, digamos, ejecutar la información que se encuentra allí y devolverle el HTML solicitado. O un servidor de base de datos puede crear varios hilos para encontrar la información de forma paralela y realizar cálculos en paralelo y ser mucho más rápido. Ahora, ¿cuál es la ventaja de usar Hebra sobre procesos? Permite la ejecución de un programa aunque parte de él esté bloqueado, generalmente por acceso a entrada y salida, que es el ejemplo que les hablé del caso de red. Cuando usted utiliza acceder a la tarjeta de red y está dentro de un hilo, usted puede seguir ejecutando su programa normalmente sin tener que esperar a que se libere el recurso. Son más rápidas de crear, inclusive hasta 10 veces más rápido que un proceso, porque no tiene que estar cargando de memoria todo el código, sino que el código ya está en memoria, usted simplemente va a hacer una copia de la pila y el registro, más nada. No tiene que estar creando toda una estructura ni cargar un binario, entre otras cosas. Es más económico realizar el cambio de contexto, porque entonces, por ejemplo, si yo hago un cambio de contexto entre un hilo y otro, simplemente tengo que cambiar como los registros y la pila, más nada. El código ya está cargado, entonces es mucho más rápido es el cambio de contexto. Y también es más rápido de eliminar porque solo es necesario vaciar la pila y registros. En un proceso toca eliminar todo el PCB. ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos que era PCB? Y toca eliminar todos los componentes de un proceso, liberar la memoria inclusive. Mientras cuando se eliminan de un hilo es mucho más rápido porque son menos recursos que tengo que liberar. Otra ventaja es que permite el mayor control de la comunicación. Permite crear rutinas propias. En el caso de los procesos, puede usar rutinas del sistema operativo para la comunicación. Esta comunicación es la comunicación de proceso, IPC, que significa Interprocess Communication. Y entonces ese tipo de cosas son más fáciles de implementar cuando trabajan con hilo, porque ya hay un estándar, ya hay librería, ya hay un montón de cosas que usted puede hacer para comunicarse entre un proceso a otro. Otros que permiten incrementar el grado de concurrencia al aprovechar el hardware con multiprocesadores. Si usted tiene una computadora, por ejemplo, hoy en día que son de 8 núcleos y usted tiene 8 hilos, pues lo más recomendable, lo más probable es que se ejecuten en cada uno en un CPU y va a poder aprovechar el CPU al máximo. Ejemplo de uso de hilo. Un programa utiliza hilo, por ejemplo, en un videojuego, por ejemplo, la inteligencia artificial de los enemigos, como vemos aquí en este juego. Vemos para las luces y las sombras, para la física del ambiente, la gravedad, polvo, deformaciones hacia, por ejemplo, la trayectoria de proyectiles. Por ejemplo, si están jugando Fortnite y están disparando, entonces esa trayectoria de dónde sale la bala hacia dónde llega, eso se va calculando a través de un solo hilo. Igual los efectos de sonido, puede haber otro hilo que se encargue de detectar, bueno, pisó material de agua, bueno, haga el efecto de agua. Y así sucesivamente. Todo se va haciendo en forma paralela. O sea, aquí vemos un ejemplo entonces aquí se puede ver los distintos hilos que tiene. Entonces, por ejemplo, tiene un hilo para realizar las tareas, el hilo principal que es el que se encarga de administrar los otros, manejo de buffers, entonces, por ejemplo, el hilo principal, un hilo para sincronizar con el GPU, el renderizado del GPU, entre otras cosas. Y aquí, por ejemplo, hay un ejemplo de un videojuego y entonces aquí podemos ver como, por ejemplo, y pueden ver ese video está enlazado donde lo pueden ver con más detalles, pero la idea es que mientras más núcleos tiene, mejor calidad de video se obtiene y más rendimiento. Entonces, por ejemplo, aquí con 4 hilos, pueden ver nada más procesa entre 40 a 60 cuadros por segundo. Mientras que cuando el mismo juego se ejecuta con 8 núcleos, con 16 hilos, vemos que va entre 90 a 123 cuadros por segundo, es decir, casi más del doble como tal. Y obviamente más del doble y no solo con la misma calidad, sino una calidad mejor. Entonces, este tipo de videos son los que les recomendaría observar después con detalle para que vean un caso real de cómo mientras más hilos se tiene y más se aprovecha más el procesador, pues van a tener mejores resultados. Ok, aquí tenemos el modelo de hebras. El modelo de hebras lo que nos implica, para entender esta gráfica, primero tenemos que ver que hay
un modelo del kernel que es el lado del código que se ejecuta en un sistema operativo con prioridad o lo ejecuta el sistema operativo. Este espacio no tenemos acceso nosotros, es espacio del sistema operativo. Y lo que está encima de la línea es el espacio de usuario, es decir, las aplicaciones que ejecuta un usuario común y corriente. Entonces, aquí vemos que, por ejemplo, es el caso de, por ejemplo, cuando usamos Java o hilos en Java o en C Sharp o en Python, que entonces se tiene una biblioteca de hebras propias del intérprete. Por ejemplo, en el caso de Java tiene sus propias librerías, igual en .NET y en Python. Entonces, ¿qué ocurre? Esos hilos se ejecutan desde el espacio del usuario, mientras que para el kernel vendría siendo un solo proceso como tal. Es decir, yo voy a tener un proceso de Java que se encarga de ejecutar estos hilos como a nivel de software, pudiésemos decirlo, a nivel del lado de usuario. Otro es los hilos que vamos a ver en esta materia, que son a nivel de kernel, del sistema operativo. El sistema operativo lo que va a hacer es, él va a tomar control de cada uno de los hilos y los va a ejecutar el procesador, pero el procesador, el sistema operativo es el que decide cómo lo va a ejecutar. Utiliza los algoritmos de gestión de procesos y lo va a ejecutar en el procesador. Mientras que aquí, en el caso de Java, la máquina virtual la ejecuta es el sistema operativo, pero él no sabe si hay un hilo por allá, sino simplemente se hace de una manera en que Java, la máquina virtual de Java, es la que se encarga de administrar eso. Y hay modelos híbridos en las cuales se pueden mezclar los dos tipos de hilos, dependiendo del caso, dependiendo de las cosas que quieran hacerse. Se puede hacer de una forma o de la otra. Por ejemplo, creo que los navegadores hoy en día utilizan este tipo híbrido. Utilizan algunos hilos de alto nivel para realizar ciertas cosas y del sistema operativo para otras. Aquí tenemos un modelo de hebras. Al compartir el espacio de direcciones, un hilo puede modificar los datos de otro hilo. No existe protección entre ellos. Por eso es que con un hilo ustedes pueden hacer pasar una variable de un lugar a otro o comunicarse en una variable global, por así decirlo, común. Lo otro es que para el sistema operativo los hilos son tratados como procesos. Es decir, para el sistema operativo un hilo es simplemente un proceso que se está ejecutando en el CPU, está ejecutando código como tal y pasan por los mismos estados de un proceso, es decir, va a estar por listo, ejecución, bloqueado o terminado. Solo que, como habíamos visto antes, son mucho más rápidos y se cargan de forma más rápida y funcionan más ligeros. Recuerden, cada hilo tiene su propia pila, es decir, su propia pila de cómo se van a ejecutar los comandos o las variables o el manejo de la memoria. Se debe considerar con sincronización y competencia de los recursos proceso. Ya que, por ejemplo, un hilo puede bloquear a otro mientras espera por un dispositivo de entrada y salida. Si alguna vez le pasó, usted de pronto creaba dos hilos y leía, sin querer, leían los dos en el mismo porción de hardware, el mismo chip, por así decirlo, el mismo recurso, y de pronto podía bloquearse su aplicación. Entonces, pues, se puede hacer porque los dos tienen comunicación los, digamos, tienen la misma jerarquía y pueden acceder a los mismos recursos que el otro. Entonces hay que tener cuidado de evitar ese tipo de problemas de condición. Bueno, existen varias bibliotecas de hebras, es decir, no vamos a hacer todo de cero, sino que ya existe un programa que permite a un programador utilizar una API para crear y gestionar hebras. Una de las formas principales es ejecutar todo desde el área del usuario como si fuese una llamada normal, que es el caso de Java y Python, ese intérprete de los cuales se ejecuta todo desde el área de usuario. Como le hemos dicho, otro se realiza del sistema operativo desde el espacio del núcleo. Y para importante es que para los espacios y los sistemas POSIX existe la librería pthreads, que es la que vamos a usar este semestre. Y en el caso de los sistemas Windows se utiliza WinAPI. WinAPI ofrece un API para librerías. Y en el caso de POSIX tenemos el API de los pthreads. En caso de POSIX, para los que no conocen, POSIX es un estándar definido por la IEEE conocido como 1031C, y el cual permite definir lo que, por ejemplo, son las reglas de las cuales, o digamos como que las reglas y ejecuciones, variables, funciones y las características que debe tener un sistema operativo para que sea considerado como Unix. En caso de Linux no es POSIX, pero se le acerca bastante y trata de serlo. Sin embargo, pero hay sistemas como por ejemplo BSD, los BSD o Mac OS, que sí son POSIX totalmente. O sea, en POSIX hay más de 60 llamadas a funciones para gestionar hilos. Y recuerda que esta es la mayoría de los sistemas Unix. Entonces, si usted hace un código con POSIX, sabe que va a funcionar en casi todos los sistemas Unix. Y en caso de WinAPI, utiliza una implementación para los sistemas, bueno, son para los sistemas de Microsoft,
define su interfaz para la gestión de los hilos. Y se define una estructura para el manejo de hilos llamada Win32 Thread Information Block. Entonces, esa estructura es la que se va a encargar de crear el hilo en el sistema operativo Windows. Ahora, una opinión de la álgebra. A veces dice que cuando se enfrenta a un problema, alguna gente dice, ya sé, usaré hilos. Ahora en dos problemas en masa, dos problemas. Tony RC en Basque. ¿Qué significa esto? Bueno, que a veces uno dice, bueno, tengo un problema, voy a resolverlo con hilos. Entonces va a tener dos problemas, el problema original más el problema de la gestión de los hilos. ¿Por qué? Porque tiene que gestionar entonces espacios de memoria, protección de variables, evitar el acceso a recursos al mismo tiempo. Sin embargo, más adelante vamos a ver cómo vamos a gestionar los procesos y cómo vamos a evitar este tipo de cosas. Aquí tenemos una caricatura sobre hilos, hebras y hilos, como quieran, y threads. Entonces está en inglés. Es decir, ¿qué es what's a thread? ¿Qué es un hilo? Entonces, un proceso puede tener muchos hilos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los PIDs. Por ejemplo, un proceso. Todos tienen el PID 1888. ¿Qué significa eso? Que todos son el mismo proceso. Pero también existe el Thread ID que va a identificar cada hilo. Entonces el hilo va a tener varios números. En el caso del Process ID y el Thread ID que sean iguales, significa que es el hilo principal, el primero que se ejecutó en un programa. Porque recuerden que usted ejecuta cualquier programa, sea monoprogramación, se considera que ese es un hilo. O sea, el primer hilo es el hilo principal del programa. Y aquí vemos cómo se obtienen varios. Lo otro es que los hilos comparten memoria. Entonces, por ejemplo, si tengo un espacio de memoria aquí, entonces el hilo dice uno, bueno, voy a escribir en la dirección 3, voy a escribir el número 3 a la dirección 29778886. Y entonces el hilo 2 le responde, sí, yo puedo sobreescribir eso si yo quiero. Pero pueden recorrer diferente código. Por ejemplo, en el hilo 1 puede estar haciendo una calculación y en el hilo 2 puede estar esperando para finalizar una petición de red. Cuando digo que pueden ejecutar es diferentes porciones de código. El código va a ser el mismo, pero la porción es distinta. ¿A qué me refiero a esto? Que de pronto, como en el ejemplo, uno puede estar haciendo un cálculo que está no sé, en las primeras 100 líneas del código, mientras que el otro puede estar esperando por una petición de red que puede estar en la línea 500, por ejemplo. Entonces pueden estar ejecutando el mismo programa, pero en posiciones distintas. Y lo otro es que compartir memoria puede causar problemas, condiciones de carrera. Por eso hay que tener cuidado cuando se crean hilos. Pues, por ejemplo, este hilo va a decir, bueno, yo voy a agregar un número uno al número uno al número que está en pantalla en esa porción de memoria. En este caso el 23. Pero por ejemplo, si el hilo 2 también dice, bueno, yo voy a agregar un número uno a ese nombre. ¿Qué ocurre? Los dos pueden leer 23, le suman un 1 y cuando lo escriben van a escribir 24, porque cada uno de ellos leyó fue 23 más el 1, 24. Pero está malo porque debería ser 25, porque él debería ejecutar primero uno de los dos. Por ejemplo, bueno, 23 más uno de este más otro de este serían 2. 23 más 2 es 25. Por eso es que no se deben hacer ese tipo de... Por eso hay que tener cuidado cuando se manejan hilos, porque entonces si la variable que está compartida no la protegen, van a ocurrir ese tipo de detalles. Entonces, por ejemplo, si usted tiene 8 núcleos del CPU, puedes correr código para 8 hilos al mismo tiempo. Significa que si tienes 8 núcleos, recuerda, 8 4, por ejemplo, si tienes 4 núcleos, puedes ejecutar 4 hilos al menos al mismo tiempo. En el caso de los sistemas Intel y AMD, ellos tienen algo que son como lo que llaman hyperthreading, como hiperhilos. Y entonces, en un mismo procesador, en uno solo, puedes ejecutar dos hilos de memoria. Entonces, él sabe cómo hacer un cambio de contexto interno y ejecutar dos cosas en paralelo por núcleo de una forma más sencilla. Y de esa manera duplicas la cantidad de hilos que existen. Por ejemplo, si tienes 8 núcleos con hyperthreading, significa que puedes correr 16 hilos al mismo tiempo. Y bueno, recuerden que si tienen alguna duda o pregunta, no duden de hacerla al chat de la materia o escribirme en el foro de la página. Espero que les haya gustado y cualquier duda que tengan, ya saben, pregunten.